Dios los bendiga, mis amados hermanos y amigos, a través de este medio. Aquí estamos nuevamente con este programa, Un Momento con la Biblia, en forma teológica, doctrinal y devocional. Hoy estaremos tratando sobre los comentarios que se han dado en los videos que he colgado a través de este medio. Sobre el tema, el nombre de Dios es Jesús. Entonces tenemos algunos comentarios ahí y con la ayuda de Dios empecemos. Amén. Bien, vamos al comentario. Bueno, acá tengo el tema, el nombre de Dios es Jesús. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Y este es un tema que se desarrolló ya hace varios días atrás. Y vemos un primer comentario. ¿Qué dice? Leemos. Verbo es la palabra y el verbo era con Dios. Quiere decir que la palabra le pertenece a Dios y el verbo era Dios. Quiere decir que la palabra no está dividida de Dios, le pertenece a Él como su palabra no está dividida de usted. Gracias. Bien, un comentario. Bueno, se atrevió a comentar de esta manera, pero sí vamos a corregirle, porque lo que ha hecho en el inicio está muy bien, porque está demostrando que el verbo no es el Padre, sino es del Padre, ¿no? Y además quiero aclarar algo, verbo es un nombre, tal como dice en Apocalipsis 19:13, leemos. Dice de esta manera, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Quiere decir mi amado amigo Reniel Arévalo Benavides, verbo es un nombre. Entonces usted al decir que verbo es la palabra y el verbo era con Dios, está diciendo claramente que el verbo, que es el Hijo, no era el Padre, sino del Padre. Quiere decir que la palabra le pertenece, usted dice, a Dios y el verbo era Dios. Hasta ahí estás reconociendo que el verbo, desde el punto de vista Apocalipsis 19:13, usted está reconociendo que el verbo no es el Padre, sino del Padre. Y verbo es un nombre que se le atribuye a ¿quién? A ese Hijo, tal como dice Juan 20:31. Estas cosas fueron escritas para que creáis que Jesús, el Cristo, es el Hijo de Dios, y creyendo en su nombre tengáis vida. Entonces, lo que lo malogró es la final. Entonces, como su palabra no está dividida de usted, gracias. Entonces, usted piensa que el verbo es una simple vocablo del Padre, una simple voz o sílabas del Padre, así como yo estoy hablando con mi boca, ¿no? Es una simple voz, una simple sílabas del Padre. Entonces, con esa afirmación, usted está negando que el Hijo no existía, que en la eternidad solamente existía esa voz del Padre, esas sílabas del Padre. Esa es una falacia y una ignorancia. ¿Por qué? Porque dice San Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. O sea, ese verbo era el unigénito Hijo del Padre. San Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo y que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En el San Juan 3:18 dice, aquel que no acepta a ese Hijo enviado por el Padre, está condenado. Entonces, jamás la Biblia presenta que el verbo es una simple sílaba del Padre en la eternidad. Verbo es un nombre, tal como dice Apocalipsis 19:13, y el verbo es un nombre que se le da al Hijo. El primer nombre del Hijo, ¿no? Eterno, del Hijo eterno. Porque después le darán cuando se hace carne, cuando Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Entonces cuando el Hijo se muestra al mundo humanamente bajo esta carne, entonces le darán el nombre llamado Jesús. Entonces Jesús no es el nombre del Padre. Además, con la tetragrama y el nombre Yeshua es totalmente distinto. No es lo mismo. Bien, seguimos respondiendo algunas preguntas que se han hecho. Vamos a otra pregunta. José Agustín dice, José Agustín,
Dice de esta manera: cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, Jesús le dijo a Satanás: escrito está, al Señor tu Dios no tentarás. Pregunto yo, ¿a quién estaba tentando Satanás? ¿A Dios o a Jesús? Bien, vamos a responderle este comentario también porque es incoherente. La Biblia dice claramente que Dios no puede ser tentado. Como el amigo José Agustín se atreve a comentar sin saber las escrituras. El que fue tentado es el Verbo que fue hecho carne. O sea, ese Hijo eterno, tal como dice Juan 1:1, tal como dice que Verbo es un nombre, tal como dice Apocalipsis 19:13, ese Hijo eterno que estaba con el Padre y tenía la coigualdad con el Padre, tal como dice Juan 1:1, la parte final de ese versículo. Entonces, ese es el que fue hecho carne y bajo esa condición humana fue tentado. No Dios, mi amigo. ¿Cómo usted puede afirmar que Dios puede ser tentado? Jamás. Eso es afirmación antibíblica. Entonces, ¿a quién estaba tentando Satanás? ¿A Dios o a Jesús? A Jesús. ¿Quién era el Jesús? El Verbo que fue hecho carne. ¿Y quién era el Verbo que fue hecho carne? El Hijo eterno del Padre. Tal como dice el capítulo 17 de San Juan, versículo 5. Tal como dice Juan 1:1 y el versículo 2 también. Tal como dice que ese Verbo es un nombre que lleva ese Hijo eterno. Apocalipsis 19:13. Por tanto, mi estimado José Agustín, usted no sabe las escrituras, no conoce las escrituras. Está defendiendo algo que usted no sabe la Biblia, porque le enseñaron mal y le dijeron mal. Bien, seguimos respondiendo a otro comentario. Vamos a ver el comentario de un amigo más. Tenemos a Rosa Valareso. Tenemos a Rosa Valareso que dice: qué pena que me da de verdad cómo tuerce las escrituras. Pídele revelación a Dios, porque de lo contrario seguirás más perdido que quién. Bueno, es un comentario que también se atrevió a ponerla, ¿no? Se atrevió a ponerla a un comentario totalmente incoherente. Porque dice: qué pena que me da de verdad cómo tuerce las escrituras. Pídele revelación. Amiga, la palabra de Dios está completa, ya no hay revelación, ya no hay extra revelación. La revelación completa está en los 66 libros de la Biblia, considerado como palabra de Dios por los cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque los judíos que hoy existen no creen en el Nuevo Testamento ni tampoco en Jesús. Y solamente ellos creen en la Tanaj, o sea, en el Antiguo Testamento. Pero el cristiano cree en los dos, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y eso considera como palabra de Dios. Entonces, ¿cómo usted puede decir que yo pida revelación? Ya no hay extra revelación. Los que tienen extra revelación son personas que tienen doctrinas erradas, tal como dice Pablo en 1 de Timoteo 4:1. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Muchos dicen que el Espíritu Santo no habla, no es una persona, pero Pablo sí dice. ¿Y qué dice Pablo? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Entonces vemos claramente, usted está hablando algo incoherente. ¿Por qué? Porque la Biblia ya está completa. Solamente estamos en la iluminación, con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, ¿usted cómo puede decir que yo pida revelación? Esa extra revelación no es bíblica. Es corriente del ocultismo. Procede del ocultismo. Bien, vamos a responder porque está avanzando la hora. A otra pregunta más. Elpidio Miguel Espinosa Carlos. Dios en su dos naturaleza divina y humana, un solo Dios, Jesucristo manifestado en carne, imagen de Dios invisible. No hay dos dioses. No hay dos dioses, dice, ¿no?
Bueno, el amigo, Elpidio Miguel Espinosa Carlos, comete una terrible afirmación porque verdaderamente veo que no conoce ni siquiera la palabra o la definición de las dos palabras. ¿Cuál? De la palabra Trinidad y de la palabra treteísmo. Y además está dividiendo aquí a Jesús en dos, porque su comentario dice Dios en sus dos naturalezas, divina y humana. Un solo Dios, Jesucristo manifestado en carne. Entonces a Jesucristo le está dividiendo en dos. O sea, a Jesucristo humano le está diciendo Jesucristo humano. Y a su deidad le está poniendo como a un ser. ¿Entiendes? De esta manera que la deidad de ese Jesucristo es el Padre y Jesucristo hombre es el Jesús humano. Entonces ya le puso dos deidades. Entonces, ¿cómo usted va a poner a una deidad como un ser? Lo que pasa es que usted tiene que entender dos cosas. Una cosa, el verbo que fue hecho carne tiene doble naturaleza en un solo ser. O sea que el verbo voluntariamente se hace carne. O sea, el Hijo de Dios se hace voluntariamente, se hace carne o fue hecho carne. ¿Por quién? Porque si Jesús es solo, ¿quién le va a hacer carne? Porque la palabra de Dios dice, ya que el verbo fue hecho carne. Si Jesús es solo, ¿quién le hizo carne? Entonces ahí va la interrogación terrible que no va a poder responder los amigos que creen en solo Jesús. Entonces acá vemos claramente que este señor Elpidio está dividiendo a Jesús en dos. Le está poniendo como un ser a una deidad. La palabra Dios gramaticalmente indica una deidad y una divinidad. Y a una deidad y a una divinidad nadie puede poner como un ser vivo. Eso es ridículo. Y luego dice, la imagen de Dios invisible, no hay dos dioses. O sea, cuando uno dice que Padre y Hijo, ya hay dos dioses. Por eso justamente le digo al amigo Elpidio, le tiene que conocer algunas cosas. Y se atreve a comentar algo incoherente. Eso es lo más ridículo que puede existir en las personas. Sin saber comentan algo que no saben. Ya le dije que el señor Elpidio no sabe la definición de la palabra treteísmo y de la palabra Trinidad. Porque si supiera, no hablaría esta falacia. Nadie de los trinitarios predicamos dos dioses o tres dioses. O sea, hay una sola deidad, hay una sola divinidad. Y en esa deidad y en esa divinidad está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es necesario que yo tome la palabra Trinidad para yo defender la pluralidad que existe en ese Dios singular. Simplemente la Biblia me muestra que hay un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los tres tienen voluntad propia, cada uno de ellos. El Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. Y el Espíritu Santo enseña y guía. Entonces, cuando decimos persona, no estamos diciendo que sean de carne y hueso. La palabra persona indica a un ser vivo que tiene amor, que tiene voluntad y tiene vida. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen vida. Jesús dijo, así como me envió el Padre viviente. Como mucha gente dice, Padre no es un ser, es un título. Claro, es un título, pero indica a un ser vivo. Hijo no es este nombre, pero indica a alguien engendrado, porque hijo tiene que ser engendrado. Entonces, la Biblia menciona a un Padre ingénito, y a un Hijo engendrado, y a un Espíritu Santo que procede. Entonces, estas tres palabras, ingénito, engendrado y procede, son distinciones que menciona la Biblia para poder distinguir que no es lo mismo el Padre con el Hijo, el Hijo con el Padre o el Espíritu Santo con el Padre y el Hijo. Son distintos. Entonces, claramente estamos demostrando que la Biblia presenta a ese Dios singular en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces el amigo Elpidio es una vergüenza porque no conoce la definición de la palabra Trinidad y de la palabra treteísmo. Bien. De esta manera hemos terminado alguno. Dios les guarde, Dios les bendiga y gracias por su fina sintonía. Amén.